Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, Siguiendo la Verdad, que tiene como propósito descubrir juntos la verdad de la palabra de Dios. Prepara tu cuaderno de notas y tu Biblia para el estudio de hoy. Los maestros de Siguiendo la Verdad nos gozamos en ser parte de tu crecimiento espiritual. Por ello, te animamos a permanecer fiel en el estudio personal de la palabra de Dios. Ahora abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6. Hoy estaremos viendo las palabras finales de Pablo, que comprenden los versículos 11 al 18. Pablo ha tocado muchos temas a través de toda la carta, pero el énfasis central de la carta es que la salvación no es por obras, sino por gracia, un regalo de Dios para el hombre perdido. Leamos entonces el versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo, en algunas de sus cartas, ha colocado una forma distintiva de probar que la carta es de su autoría. Esto se debe a que sus cartas eran escritas por un escriba. Un ejemplo de saludo lo encontramos en 1 Corintios 16, 21, que dice: Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. En la carta a los Gálatas, un tanto diferente, pues su propósito es hacer un último llamado para sus hermanos y está haciendo un énfasis gráfico al poner las letras en mayúscula. Podríamos también entenderse que Pablo sufría de algún tipo de enfermedad en la vista, como vimos en los capítulos 4, versículo 15. Le era necesario escribir con un tipo de letra más grande. Vamos a leer ahora el versículo 2 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo expone los propósitos de aquellos falsos maestros. Ellos buscan solamente agradar en la carne, solo quieren quedar bien ante los hombres. En Gálatas 5:16 dice: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el judaísmo, un maestro es aquel que tiene discípulos, seguidores. Entre más tenía, mayor era su reputación. En Mateo 23:15, el Señor Jesucristo habló en contra de esa actitud de los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Además de buscar reconocimiento, al obligar a los gentiles a circuncidarse, estaban evitando la persecución que los judíos tenían contra los creyentes. Ellos no querían padecer, no querían ser perseguidos como maestros que enseñan la verdad, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Era difícil para un judío que abrazaba el cristianismo entender que la ley no tiene ningún efecto para la salvación, sino que fue un instrumento dado por Dios para conducirnos a la necesidad de un Salvador. Pablo recuerda que los que practican la fe judía tampoco han podido ser fieles en guardar toda la ley, y a pesar de ello insisten en obligar a los gentiles a practicar la circuncisión, solo para hacerlos sus discípulos. Los creyentes en Cristo Jesús fuimos llamados a ser discípulos, no a tener discípulos. Nuestra gloria no es en que otros se sometan a nuestra autoridad, sino que muchos se conviertan en discípulos de Cristo. Necesitamos poner esta área de nuestra vida en manos de Dios. Oremos para que Dios nos llene de valor para predicar y dar testimonio a nuestros familiares y amigos a pesar de que nos rechacen. Hagamos de Romanos 1:16 nuestro lema, el cual dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sigamos leyendo el versículo 14.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El énfasis de Pablo como un verdadero maestro es que su gloriarse no es en personas. No se siente orgulloso de hacer discípulos ni por ser un gran predicador del evangelio. Su gloriarse o de quien se siente orgulloso es en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Pablo ha muerto al mundo y el mundo y su gloria están muertos para él. Como discípulos, nuestro mayor gozo es llevar la gloria a Dios. Él es quien merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Este sentir debe hacer morir nuestro deseo de buscar la gloria en las cosas del mundo. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En estos 3 versículos hemos aprendido a identificar un falso maestro de un verdadero maestro. Un verdadero maestro es un discípulo de Cristo. Esto quiere decir que imitará a Cristo. El Señor Jesús nunca buscó gloria para sí, sino para aquel que lo había enviado. Como dice Filipenses 2, su sentir fue vivir como un siervo humilde, renunciando a su poder y deidad, para servir y salvar a muchos. Esto debe ser nuestro sentir. Leamos los versículos 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo está poniendo en la balanza qué tiene mayor relevancia en la vida cristiana. Para los judíos, la circuncisión fue una señal muy importante, pues era la señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. Aquel que no practicara la circuncisión no era considerado parte del pueblo de Dios. Pablo define muy claramente que ahora en Cristo portar esta marca o no tiene ningún valor, ninguna importancia. Y preguntémonos, ¿por qué esto es así? La única obra que tiene valor delante del Padre es la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él tomó nuestro lugar. Él pagó con su muerte por nuestros pecados. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al morir en la cruz nos dio vida eterna. Este gran milagro que operó en nosotros no es una reparación, sino una nueva creación. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice que aquellos que vivan según esta norma, o sea, la salvación por fe, tendrán paz y misericordia. Y menciona a 2 grupos de personas. Primero, ellos, que son los gentiles convertidos, y el Israel de Dios, los judíos convertidos. Pablo incluyó a los judíos como parte de la iglesia para que los gentiles no los vieran con desprecio. Ellos son el pueblo de Dios y son herederos de la promesa. Muchos interpretan que Israel ya no está en los planes de Dios, pero en Romanos capítulo 11 dice que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Nosotros, los creyentes, debemos vivir según esta norma. Lo que importa es la transformación de vida, la nueva creación. La nueva vida dará frutos espirituales, como encontramos en Gálatas 5:22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son rasgos del carácter de Cristo en nosotros. Por último, leamos los versículos 17 y 18. De aquí en adelante
nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo había padecido muchos peligros y enfrentado hasta la muerte producto de predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles. Los falsos maestros dentro de la iglesia de Gálatas habían puesto en duda el apostolado y su mensaje de salvación. Ahora pide que no le molesten más, pues él tiene en su cuerpo marcas que demuestran a quién él sirve. Esta palabra marcas o estigma significa la marca que se le colocaba a los animales y a los esclavos para saber a quién pertenecían. Pablo finaliza despidiéndose de los hermanos de Gálatas con su saludo especial, que es una bendición para la iglesia. Los creyentes en Cristo Jesús hemos recibido un sello, una marca espiritual, que es el Espíritu Santo de la promesa, la cual nos declara hijos de Dios. Vivamos conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En conclusión, Pablo da su última advertencia a la iglesia de cuál es el corazón de los falsos maestros. Ellos solo quieren tener gloria, jactarse de tener discípulos y no viven para dar gloria a Dios. Además, los falsos maestros quieren agradar a todos, incluso al mundo, antes que obedecer a Dios. Lo que tiene mayor valor para el reino de Dios es la nueva creación, una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, una vida a la imagen de Cristo. Oremos. Padre, te alabamos y te damos las gracias por este evangelio, esta carta de los Gálatas, Señor, porque en ella podemos ver, Señor, tu mensaje de salvación, claro, preciso. La salvación no es por obras, no es por hacer algo para ti, porque ya tú hiciste la obra máxima en la cruz del Calvario por nosotros. Tú moriste en nuestro lugar y te entregaste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir confiando en esto, en esta obra que tú hiciste en nosotros, haciéndonos nuevas criaturas, haciéndonos nueva creación. Gracias, Padre, por todos los que han estado estudiando esta carta junto con nosotros y que puedan aplicar en sus vidas esta verdad. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo Siguiendo la Verdad.